Bueno, pues sean bienvenidos todos a al último día del encuentro iberoamericano que está organizando la UPAEP. El día de hoy pues tenemos una jornada bastante interesante, una jornada de trabajo bastante fuerte, donde, digamos, el foco de atención va a estar en la filosofía novohispana. El día de hoy empezamos con la conferencia magistral del Dr. Walter Redmond. Posteriormente tenemos una mesa panel donde estarán participando la doctora Virginia Aspe, la doctora Cecilia Sabido, el doctor Luis Patiño y el doctor Juan Campos. Y concluiremos esta jornada, presentando el primer volumen de las obras completas del doctor Redmond, que es este que tengo acá, donde lo va a presentar tanto el doctor Juan Campos como el doctor Walter Redmond. Antes de cederle el micrófono al doctor Redmond, me permito hacer una muy breve, pero muy breve semblanza de todo lo que ha hecho y digamos, la importancia de que esté con nosotros el doctor Walter Redmond, además de que es doctor honoris causa por nuestra casa de estudios. Bueno, me permito leer brevemente. Dice: el doctor Walter Redmond ha enseñado filosofía y materias afines en universidades de Estados Unidos, Perú, Chile, México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Alemania, España, Polonia y Liechtenstein. Sus especialidades son la lógica y su historia, la filosofía teológica, filosofía analítica, la fenomenología temprana y la filosofía del siglo de oro en Ibero y Latinoamérica, así como el rol de las humanidades en el currículum universitario. Ha publicado cientos de artículos sobre estos y otros tópicos en inglés, español, alemán y latín. Ha publicado distintos libros y ha traducido varios libros de Edith Stein al inglés. Está por publicar La lógica mexicana de Antonio Rubio y otros textos filosóficos del periodo colonial latinoamericano al castellano. En su actividad docente y literaria ha deseado ubicar la filosofía perenne, señalando como instituciones clásicas y tradicionales, se reflejan en la filosofía actual, tanto fenomenológica como analítica. Ha desempeñado posiciones en el The College of St. Thomas More, Forward, en Houston Tillotson University, en Austin, en el Instituto de Investigaciones Filosóficas del UNAM, en Das Institut für Philosophie de la Universidad de Erlangen-Nürnberg, en el Die Katholische Universität de Eichstätt y las Universidades Nacionales Católicas del Perú, así como en varias universidades de México, incluyendo la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la UPAEP. Sus alumnos y discípulos recibimos con gratitud la generosidad del profesor de publicar sus artículos en las ediciones de las obras filosóficas de Walter Redmond. Estos, junto con los libros ya impresos en prestigiadas editoriales y universidades, constituyen una ópera omnia indispensable para quien quiera aunar en su vida intelectual rigor lógico, profundidad metafísica y fidelidad a la filosofía perennis. Además, cabe decir que el doctor Walter Redmond, además de ser un amigo muy querido, pues es alguien que ha tenido muchos gestos de generosidad para con la universidad, con la UPAEP, y es algo que nosotros estamos totalmente agradecidos y pues yo los dejo con uno de los lógicos más importantes del mundo, diría yo. Yo sé que el doctor Redmond va a decir que no, pero el mérito lo tiene, y además uno de los primeros, de los pioneros en el estudio de la filosofía novohispana, lo cual pues es de vital importancia tanto para este encuentro como para todos los que nos encontramos en Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor Redmond, y le cedo el micrófono. Bueno, Beto, muchas gracias. ¿No? Sí, una ventaja de estar en muchos lugares es que tengo muchos amigos, ¿no? En muchos lugares. ¿No? Bueno, agradezco a la doctora Cintia Robles Luján
organizadora de este encuentro sobre filosofía iberoamericana, y a ti, doctor Roberto Casales García, por la invitación de hablar sobre un aspecto de la historia de la filosofía iberoamericana que me ha interesado mucho. Me gustaría ofrecer una idea de las estadísticas en torno a las obras sobre lógica en América Latina durante la época colonial y también en México desde el siglo XVI y hasta el fin del siglo pasado. Presenté una primera versión de esta conferencia hace 3 años en un simposio de la Universidad Autónoma de Querétaro con el título Hacia un balance de las consecuencias filosóficas y civilizacionales de la expulsión de los jesuitas. En mi charla comparé los escritos sobre lógica en América Latina, ¿no?, y en México, ¿no?, por autores jesuitas antes y después de la expulsión de la compañía, ¿no?, de este territorio en 1767. Y ahora voy a considerar las obras de lógica en general. En primer lugar, las fuentes. Digo una idea de las estadísticas porque escasean estudios bibliográficos y los que hay son incompletos. Para los escritos de lógica en la época colonial, he rastreado la bibliografía que publiqué en 1972, Bibliography of the Philosophy of the Iberian Colonies of America. Quiero agradecer a mi esposa Marilyn, ¿no?, por su incansable ayuda en la compilación de estos datos. Mi libro es una lista de más de 1000 fuentes manuscritas e impresas sobre filosofía hecha en las colonias ibéricas de América, con una bibliografía anotada de la literatura secundaria. Evidentemente, mi bibliografía necesita actualizarse por los estudios bibliográficos más recientes y sobre todo por las importantes investigaciones hechas en los últimos 50 años. Para las publicaciones de lógica en México desde la independencia, he consultado una serie de estudios bibliográficos, los realizados por Raimundo Morado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, por Alberto Núñez Merchant, por María del Carmen Rovira Gaspar con su equipo, por Walter Beller Taboada y por Mauricio Beuchot. Creo que mis recursos, por limitados que sean, bastarán para otorgarnos al menos una idea, como digo, de la historia de los escritos sobre lógica en América Latina colonial y en México. La lógica colonial latinoamericana. Primero echemos un vistazo a los escritos sobre lógica en el periodo colonial en toda Latinoamérica. Tenemos acceso a esta historia principalmente por medio de los libros de texto al uso de los estudiantes, de los muchos manuales de lógica producidos en América Latina durante el periodo colonial. Han sobrevivido por lo menos 415. Digo por lo menos porque son los que yo he podido identificar. 17 escritos fueron impresos, pero la gran mayoría, casi 400, han quedado manuscritos, copiados por los mismos estudiantes. La práctica tradicional del copiado asegura que los manuscritos reflejan las lecciones de los maestros. Hay que tener en cuenta la manera en que la materia de la lógica se enseñaba.
Había entonces dos cursos universitarios de lógica, cada uno con su propio libro de texto. El primer curso era lógica menor o parva, es decir, lógica chica, llamada también súmulas. Era aproximadamente lo que llamamos hoy lógica formal. El segundo curso era lógica mayor o magna, la lógica grande, llamada también dialéctica. Era una especie de filosofía de la lógica, si me permiten la expresión. La lógica chica se llamaba súmulas, porque los cursos se estructuraban como la obra Sumulae Logicales, pequeños resúmenes de la lógica, escrita en la primera parte del siglo XIII por un tal Pedro Hispano, o un papa, o un dominico. La lógica grande no era precisamente lógica formal, ni en el sentido actual, ni en el sentido de los maestros de aquel tiempo, pero sí tenía una relación con la lógica formal. La lógica grande constaba de un tratado sobre la naturaleza de la nosa, de la lógica y de comentarios en torno al libro de las categorías de Aristóteles y a veces más obras de Aristóteles y a una obra de Porfirio. El trío de lógica chica y grande, filosofía natural o física y metafísica constituía el núcleo del programa universitario de filosofía y desde el siglo XVI las tres materias se publicaban juntas como un cursus philosophicus. La lógica chica o sumulística tenía dos componentes. Primero, la silogística aristotélica. Segundo, un complejo de desarrollos propiamente medievales que se desarrolló a partir de 1200 y se ha llamado lógica terminista. Había en aquel tiempo, pues, dos temarios lógicos, el aristotélico y el terminista, y se veían como en conflicto, como antes en la historia de la lógica se veían en conflicto la lógica silogística de Aristóteles y la lógica proposicional de los megáricos y estoicos. La lógica terminista es importante históricamente porque rebasó la silogística de Aristóteles para incluir 4 aportes específicamente medievales. 1. La lógica de proposiciones, consecuentia, eso también se encuentra, como dije, entre los megáricos y estoicos. 2. Una teoría de la cuantificación y referencia que llamaban supositio, una de las propiedades de los términos. 3. Una exposición de las paradojas lógicas. Y 4. Una lógica dialógica llamada obligaciones. Eso se ha desarrollado últimamente por un alemán que se llama Lorenzen. Y cuando yo enseñaba en Alemania, mi jefe, Christian Thiel, ¿no? Había escrito una introducción a la lógica para estudiantes, ¿no? Bastaba totalmente en la lógica dialógica. Es muy interesante, pero ya se conocía. Y claro, Lorenzen sabía que estaba haciendo un desarrollo de una cosa medieval. Bueno, estos autores pues tenían tanto una lógica proposicional ausente en Aristóteles como una lógica predicativa que incluía la lógica aristotélica. Después del auge de la lógica terminista en la Universidad de París en el primer cuarto del siglo XVI y en España en el primer tercio, la lógica formal entró en cierta somnolencia, la cual duró hasta ser rescatada
a mediados del siglo XIX por un grupo de matemáticos como George Boole, Giuseppe Peano y Gottlob Frege. La causa del declive fue una pérdida de formalidad. La nueva física llevó a los filósofos a considerar la lógica no como un análisis formal, sino como un método de hacer descubrimientos. Los nuevos métodos de pensar, como la lógica de Port-Royal, la logique ou l'art de penser, fueron recomendados en el Novum Organon de Bacon, 1620, en el Discours de la méthode de Descartes y en el Teatro Crítico Universal del español Benito Feijóo, 1726. Además, en aras de la pedagogía y del humanismo, la lógica terminista fue tildada de fútil y su lenguaje de bárbaro, ¿no? La historiadora de la lógica Jenny Ashworth comentó que los detractores no reconocían la necesidad de un lenguaje controlado, como el simbolismo que se usa hoy en día. En España, a mediados del siglo XVI, estalló, en efecto, una rebelión contra las sutilezas medievales y en un espíritu de reforma se simplificaron los tratados de lógica chica. Al mismo tiempo crecía un exclusivismo aristotélico que privilegió la lógica grande a costa de la chica. Los autores de la lógica mayor compartían el entusiasmo de los humanistas renacentistas por los textos clásicos de la filosofía, especialmente los del Stagirita. La lógica grande también hizo aportes a la filosofía de la lógica y a un gran número de cuestiones lingüísticas, epistemológicas, ontológicas, hasta ontológicas, o sea, de lo que no es entes de razón, o la 11ª categoría de Rubio, que vamos a ver a Rubio después, abordadas dentro del marco del órgano aristotélico, las obras lógicas de Aristóteles. Entre tanto, en el siglo XVI, al norte de los Pirineos, las disputas religiosas influían en la lógica, la cual se diluía en varios rumbos: filipista del luterano Philippe Melanchthon, ramista de Pierre de la Ramée, semi-ramista, Filippo Ramista, agricolista de Rudolfus Agricola, aristotélico, anti-aristotélico. Entrado el siglo XVI, menguaba el interés en las súmulas, o sea, en la lógica formal. Sin embargo, en los países iberoamericanos los maestros seguían dictando cursos sumulísticos. Existen en efecto al menos 152 manuscritos de lógica menor producidos en los 3 siglos coloniales. En realidad seguía aumentándose su número conforme crecía la infraestructura educativa en el Nuevo Mundo. En el siglo XVI hubo 5 tratados de lógica chica, en el XVII, 26, en el XVIII, 100, además de 21 sin fecha. Sería interesante saber el contenido preciso de estos tratados. ¿En qué sentido seguía siendo terminista? Yo he estudiado detenidamente la lógica chica y grande de un autor cusqueño, Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo se apodaba. Su obra Filosofía Tomística, escrita a mediados del siglo XVII,
y publicada en Roma en 1688, abarca la materia simbolística, ¿no? Lógica de proposiciones, oposición proposicional, propiedades de los términos, etc. Me da gusto, a propósito, poder decir que mi libro La lógica en el virreinato del Perú, ¿no? Que Beto, tú acabas de mencionar eso, ¿no? ¿No? Que apareció originalmente en 1998, está siendo reeditado ahora y traducido al inglés. Por otro lado, a lo largo del siglo XVIII, la enseñanza de la lógica chica asumía siempre más rasgos modernos y se iba abandonando la orientación formal terminista. Al mismo tiempo, la actividad en torno a la lógica grande en América Latina crecía, porque había más interés por la grande. La lógica grande de Spinoza Medrano, por ejemplo, es 10 veces más extensa que la chica. Sin embargo, en América Latina existe aproximadamente el mismo número de manuscritos de lógica mayor que de lógica menor. 150, 4 en el siglo XVI, 24 en el 17, 96 en el 18, con 26 sin fecha. Sería interesante trazar el desarrollo de las cuestiones discutidas en estos tratados, el cual en su mayor parte queda poco o nada conocido. En resumen, en los siglos coloniales latinoamericanos tenemos 20 libros impresos de lógica y sin incluir los 96 manuscritos no identificados como chicos o grandes, tenemos unos 400 manuscritos. En total, al menos 418 obras de lógica, ¿no? 152, ¿no? De lógica formal, entre comillas. La siguiente figura muestra esto, sí, y vamos a ver la figura al final, ¿no? De la charla, ¿no? Que la lógica en México, el periodo de la independencia. Examinemos ahora la bibliografía de la lógica en México. Primero, los libros publicados en el periodo nacional, pero yo no tengo referencias a los manuscritos que puede haber, ¿no? Y después, los escritos impresos y manuscritos producidos en la Nueva España. En el intervalo entre la fundación de la República y el comienzo del nuevo milenio, las publicaciones caen en 4 grupos, separados por interludios. En el primer periodo, la treintena 1834 a 1853, se publicaron 3 libros de lógica. El primero es la primera obra de lógica del periodo nacional, El arte de pensar y expresar nuestros pensamientos, por Francisco Freges. Su título refleja la famosa lógica moderna de Port-Royal. Las otras 2 obras son Los elementos de lógica e ideología de José Julián Tornel y Mendivil, y del pensamiento y su enunciación de Clemente de Jesús Mejía. Después de un hiato de 30 años, se publicaron 6 lógicas entre 1880 y 1909. Me llevé una sorpresa al ver el título del primero de estos libros, La lógica, ¿no?, al alcance de los niños, por Pedro Llamas, pues anticipó con 100 años los programas actuales de lógica para niños. En la misma fecha salió una lógica anónima, Apuntes de lógica, cosmología y psicología, y 2 años más tarde, Las nociones de la lógica de Luis Ruiz. En 1884 se publicaron póstumamente las obras filosóficas del queretano Zacarías Oñate. En la primera década del siglo XX apareció el nuevo sistema de lógica inductiva y deductiva de Porfirio Parra en 1903 y el compendio de la lógica de Manuel Flores en 1909.
La obra de Parra, ¿no? Se ha llamado el libro de texto fundamental en México hasta que apareció La lógica de las ciencias por Francisco Larroyo, ¿no? En 1938. Juan Manuel Campos Benítez hizo una comparación entre este autor y el escolástico Fray Tomás de Mercado, que veremos luego. Esta obra de Larroyo inicia el tercer grupo de 8 publicaciones sobre la lógica. Eli de Gortari publicó varios libros de lógica dialéctica de orientación marxista. La ciencia de la lógica 1950, Introducción a la lógica dialéctica 1956, además de una lógica general 1963 y un diccionario de la lógica publicado 20 años después. Curiosamente, la primera de estas obras, presumiblemente en traducción rusa, fue el primer texto escolar de lógica, claro, dialéctica, publicado y distribuido en la Unión Soviética. También tenemos 4 obras de lógica jurídica de Eduardo García Maínez. Una línea divisoria en la historia de la logia en México, me parece, es el año 1968, fecha de lo que puede ser el primer libro sobre lógica simbólica, el Manual de Lógica para estudiantes de matemáticas por Gonzalo Zubieta Russi. En el intervalo entre el libro de Francisco Freges en 1832 y esta obra de Zubieta Russi, los lógicos mexicanos, como los europeos, fueron influenciados por enfoques no específicamente formales, como los que encontramos en Descartes, Antoine de Dufraissy, Ideología, James Stuart Mill, Jaime Balmes, el positivismo, el krausismo del alemán Krause, el neocantismo, el marxismo, la lógica dialéctica. El Manual de Lógica de Zubieta Russi, pues, inicia el cuarto grupo entre 1968 y 2000. Es quizás significativo que la obra fue destinada a los matemáticos, no precisamente a los filósofos, a los lógicos. En la década de los 60 se publicaron una media docena de libros. Salieron 12 en los 80 y entre 1986 y 1996 aparecieron 20 libros, más de 170 artículos en revistas como Analogía, Crítica, Dianoia, Ergo, Máthesis, Revista de Filosofía, Signos y Tópicos. Y perdónenme si menciono mi Lógica Simbólica para Todos, que publiqué en 1999 y está disponible ahora en Internet. A este respecto debemos mencionar el Boletín Mexicano Modus Ponens, publicado desde 1998, el Taller de Dialéctica de la Lógica, activo desde los años 90, la Academia Mexicana de Lógica, los Encuentros Internacionales de la Dialéctica de la Lógica y amén de la Olimpiada de la Lógica celebrada desde 2004. Podemos resumir eso y al final veremos un resumen, ¿no?, de esto. Y ahora la Nueva España. La lógica llegó a México en la primera parte del siglo XVI en su forma terminista. Los 2 primeros tratados de lógica sumolista publicados por autores activos en la Nueva España, ¿no?, continuaban la lógica chica de España. Son, a saber, el Agustino Alfonso de la Veracruz y el dominico Tomás de Mercado. Fray Alonso publicó un tratado de lógica chica en México en 1554, la Recognitio Sumularum, investigación de las sumulae, ¿no?, de Pedro Hispano.
con 3 ediciones de Salamanca en el decenio de los 1570. Fray Tomás publicó su Lógica Chica en Sevilla en 1571, Commentarii Lucidissimi in Textum Petri Hispani, claros comentarios al texto de Pedro Hispano. Estas publicaciones en los años 70 indican que seguía el interés por la lógica chica en España también. Los frailes Alonso y Tomás también publicaron obras de lógica grande en las mismas fechas: la Dialectico Resolutio de Fray Alonso, Análisis de la Dialéctica, y los In Logicam Magnam Aristotelis Commentarii, Comentarios a la Lógica Grande de Aristóteles, de Tomás de Mercado. Las dos lógicas, chica y grande, por Fray Alonso son importantes históricamente por otra razón. Son las primeras obras de filosofía publicadas en el hemisferio occidental, con la posible excepción de un libro escrito en algonquino en la Nueva Inglaterra. No creo que hubo una conferencia sobre eso en la UPAEP hace unos años, ¿no? Pero creo que salió antes, en la primera parte del siglo XVI. A 17, no, perdóname, eso no, se borran eso. Es notable que en su lógica grande, Fray Alonso hizo su primera traducción del texto griego de Aristóteles. El título de obra dice: con una nueva traducción del texto. La lógica grande más famosa compuesta en América Latina fue la Lógica Mexicana del jesuita Antonio Rubio, editada 18 veces en 6 países europeos desde 1603. A propósito, yo estoy publicando una traducción española de la primera parte de esta obra, que, como Beto mencionó, sobre la relación entre lógica y ciencia. La lógica terminista llegó a México ya en su forma reformada, donde estaba en sintonía con la misma tendencia en España. Los tratados de Alonso y Tomás son interesantes ejemplos de una tentativa de simplificar las complejidades de la lógica para no sobrecargar la tierna capacidad de los alumnos. Sin embargo, a un maestro de lógica de hoy le podría sorprender la dificultad de estos manuales de lógica, de estos autores. En nuestras universidades ha habido una tendencia de sustituir la lógica simbólica por opciones menos exigentes en la oferta de cursos de la materia. Si bien el énfasis aristotélico parecía seguir afectando la enseñanza de la lógica, Rubio, por ejemplo, ni siquiera compuso un tratado simbolístico, ¿no? Quería que toda su lógica fuera aristotélica, directamente aristotélica. Los lógicos novohispanos, como sus colegas en otras partes, seguían escribiendo sobre lógica chica. En realidad, su número crecía con el tiempo. En los más de 104 manuscritos de lógica chica, 5 son del siglo XVI, 12 del siglo XVII y 70 del siglo XVIII, con 17 sin fecha. Asimismo, hay por lo menos 106 manuscritos de lógica grande, 4 en el siglo XVI, 13 en el siglo XVII y 20 en el XVIII, y 20 sin fecha. En total, existen más de 250 obras de lógica producidas en la Nueva España en los 270 años entre los comienzos de la vida académica en la Nueva España a mediados del siglo XVI y la independencia de México en 1821. Casi una obra cada año. Tenemos 10 impresos en este periodo y casi 250 manuscritos, o sea, 248, 11 en el siglo XVI, 25 en el XVII, 155 en el XVIII y hay 57 sin fecha. Sí, y veremos después una figura de esos datos, ¿no? Reflexión.
¿no? Podemos representar el derrotero de la lógica formal en México tal vez como el trecho entre dos polos, entre la lógica terminista a mediados del siglo XVI hasta la lógica simbólica introducida hacia fines del siglo pasado. Este temario estaba rodeado de un desarrollo de varias cuestiones discutidas en la lógica grande. Algo parecido, pienso, vale de la lógica en otras partes de América Latina. La historiadora de la lógica Jenny Ellsworth comentó en torno a los numerosos textos de lógica de los siglos XV hasta XVII en Europa, que no solo escasean estudios, pese a su importancia en los programas de los estudios universitarios de aquel tiempo, sino también los estudios que hay ignoran el contenido de estos textos y los aportes de los maestros individuales. Otro tanto puede decirse de los textos de filosofía producidos en América Latina durante la época colonial. Están saliendo evidentemente más y más estudios estupendos, pero queda mucho por hacer, tanto en la lógica chica como en la grande. Estoy muy agradecido por su atención.